Vamos a pedirle la guía y la dirección al Espíritu Santo de Dios, porque el que sabe en esta iglesia, ¿quién es el que sabe en la iglesia de Cristo en general? ¿Quién es el que sabe? El Espíritu Santo de Dios, mi amado. Él es el maestro por excelencia. Él es el maestro divino celestial. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, enviaré al otro Consolador, el que os enseñará todas las cosas, o sea que es maestro, y os guiará a toda verdad. Él es el maestro que nos guía a la verdad de Dios. Vamos a orar. Disponga allí su corazón y vamos a pedirle a Dios. Papá Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo, Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración, porque tuya es, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres digno de recibirla, porque tú eres el único Dios verdadero. No que hayan otros dioses, no. Tú eres el único Dios verdadero, el todopoderoso, el eterno. Señor amado Jesús, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero también tú sustentas lo que creaste, la creación, Señor. Y venimos, Señor, a tu casa para adorarte. Venimos a tu casa para bendecirte. Venimos a tu casa para glorificarte, para honrarte, Señor Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. Hable con Dios allí. Hable con el Señor en este momento y dígale: Señor, necesito alimentarme de tu palabra. Dígale: Señor, vengo delante de tu trono de gracia para nutrirme de ese pan espiritual, del pan de vida que eres tú, Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, como dice la Escritura, danos espíritu de revelación y de sabiduría. Dale vida a la palabra, revélanos tu palabra, poderoso Dios. En Jesucristo el Señor, el Rey de gloria. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Bienvenido, tú estás en este lugar, tú estás en nosotros, Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer en medio de las crisis? ¿Qué debemos hacer en medio de las crisis? Los tiempos de crisis son situaciones que no podemos evitar que lleguen. Crisis personales de existencialismo, donde la persona dice: ¿y para qué nací? Y estoy aquí, ¿y para dónde voy? ¿Qué hay de mi vida? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Para qué mis padres me tuvieron? Problemas de existencialismo. Crisis en la pareja. Todas las parejas pasan por tiempos de crisis, tiempos de disensiones, crisis familiares, donde hay ciertas dificultades entre padres e hijos y padres. Pasamos también por crisis económicas, momentos donde la persona se queda sin trabajo y dice: bueno, ¿y ahora cómo voy a solventar los gastos en mi hogar, en mi casa, en mi familia? Crisis por causa de enfermedades, una enfermedad que llegó de un momento a otro, no la esperábamos, estábamos bien y al otro día empezó un dolorcito, y resulta que eso se acrecentó, fue donde el médico y la situación se puso grave. Pero uno dice: pero ¿en qué momento y a qué horas? Y un sinnúmero de crisis en general. El Señor nunca prometió una vida color de rosa. Nunca lo prometió. Ese cuento de que venga Cristo y usted se vuelve millonario y se tapa en plata y se le acaban los problemas y las dificultades y su vida va a ser color de rosa, ese no es el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Ese es un evangelio motivacional que toma muchas veces hasta ciertos pasajes bíblicos. O sea, el predicador quiere que la Biblia diga lo que él quiere decir, mas no lo que los pasajes bíblicos quieren decir. La vida no, el evangelio no es un evangelio color de rosa. El evangelio no es un evangelio del mundo de la Barbie. El mundo de la Barbie, eso es de Hollywood y solo pasa allí en las películas. Nosotros pasamos por adversidades, por problemas, y el Señor Jesús lo enseña en Juan 16:33.
La parte B dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que la escritura bíblica claramente nos muestra que en este mundo vamos a pasar por tiempos de aflicción. Los tiempos de aflicción no va a ser el derrotero del creyente, pero sí pasamos por tiempos de angustia, de aflicción. La Biblia le llama el día malo, eso le llama la escritura. Ese evangelio tipo escalera del éxito multinivel, donde no dan ninguna posibilidad de un traspiés, excluyen los problemas que hacen parte de la vida del hombre. Ese evangelio color de rosa no nos muestra la verdad de la palabra de Dios. Pasaremos por tiempos donde vamos a estar arriba. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero también vamos a pasar tiempos donde vamos a estar abajo. Vamos a pasar tiempos de abundancia, pero también vendrán momentos de escasez. Vamos a pasar tiempos de sanidad y eso es lo que nos va a marcar, pero también pasaremos tiempos de enfermedad. Vamos a pasar tiempos de fortaleza, pero también tiempos de debilidad. Tiempos de alegría, nos vamos a gozar, como ayer, por ejemplo, la selección Colombia mayor y los jóvenes ganaron. Vea, a los que nos gusta el fútbol, no, claro está, cómo se pone uno gozoso y alegre. Ayer sí no nos faltó el 5 para el peso, hermano. Ayer al último casi nos faltaba el 5 para el peso, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y vamos a entrar en detalle. Primera de Samuel 30, 1 al 6. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Para qué les faltaron fuerzas? Para llorar. Imaginas el tiempo de lágrimas que estaban viviendo. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? Se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué es el primer consejo a través de la palabra de Dios que el Señor nos va a dar? Que es lo que debemos de poner por obra en medio de las crisis. Lo primero es fortalecernos en Dios. Y tenemos que fortalecernos en Dios porque estamos pasando por tiempos de debilidad. Las crisis son tiempos de debilidad. Por ejemplo, aquí vemos lo que le está pasando al rey David. El rey David hacía 3 días había salido con su ejército a hacer incursiones, y 3 días después regresa con su ejército a su hogar, a su casa. Están diciendo: vamos a descansar, vamos a estar con nuestra familia, la vamos a ir a llevar al cine, en fin, vamos a ir a comer a un restaurante. Tenían planes maravillosos de bendición. Pero cuando empezaron a acercarse a su ciudad, la que se llamaba Siclat, lo que vieron a la distancia, ¿qué fue lo que vieron? Una columna de humo. Una columna de humo. Y cuando ellos vieron esa columna de humo, inmediatamente imaginaron y pensaron lo que era correcto:
llegaron a nuestra ciudad, incendiaron y acabaron con todo. Y se robaron todo. Fue lo que a ellos le vino por la mente y lo que ellos pensaron, eso fue. Cuando llegaron ya directamente a su ciudad, vieron que sus casas estaban quemadas, estaban destruidas, y cada uno entró a su casa y vieron que ya todo se lo habían robado. Sus ganados, sus pertenencias también habían sido robados, fueron saqueados, lo cual ya es grave, porque es el esfuerzo del trabajo de mucho tiempo, de muchos años. Pero lo peor era que se habían llevado cautivas a las esposas de ellos y también a sus hijos, desde el mayor hasta el menor. Entonces imagínate este cuadro: uno llega a su casa quemada, incendiada, adentro todos se lo robaron. Se robaron el juego de alcoba, se robaron el juego de comedor, se robaron el televisor, se robaron la nevera, se robaron la freidora de aire que está de moda, ¿cierto? Hermanos, se robaron las alhajas, de pronto el oro, la platica, los dólares que tenía por allá escondidos debajo del colchón, todos se lo robaron, lo cual ya es grave. Pero lo más grave es que no estaba la esposa, era que no estaban los hijos. Y ese fue el mayor dolor y esa fue la angustia más grande que ellos tenían en su corazón. Y la palabra de Dios nos enseña en el versículo 4 que entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y ¿qué más? Y lloraron. Que los hombres no lloran. Eso es mentira, hermano. Los hombres lloramos, claro. Pasamos tiempos de adversidad y de dificultad y eso nos hace llorar. Pero hay algo maravilloso que nos hace llorar. ¿Sabe qué es? Cuando estamos en la presencia de Dios, adorando al Señor, siendo ministrados por Dios o clamando por el Señor, y de un momento vienen esas lágrimas sobre nuestra vida. Eso es un tiempo maravilloso, ministrados por Dios. Pero estas lágrimas y este llorar es porque ellos estaban en angustia. Y la Biblia dice que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea que empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Y a lo último, hermano, de tanto llorar ya no tenía sus fuerzas en su ser interior para seguir llorando. Le faltaron las fuerzas para seguir llorando. ¿Cómo sería la angustia? ¿Cómo sería el dolor? ¿Cómo sería la tristeza? Debió ser algo muy grande lo que estos hombres y estas personas pasaron. En el versículo 6 nos dice algo. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David, el gran rey David, que aquí Dios lo está formando, que aquí Dios lo está puliendo, porque lo va a llevar al trono de Israel, donde se convertirá en la historia el rey más apreciado y más amado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al menos el pueblo de las promesas de Dios. Porque el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios aquí? Amén. La iglesia de Cristo es el ¿qué? El pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel hoy día, en el Antiguo Testamento, claro, el pueblo de Dios, hoy día el pueblo de Israel es el pueblo de las promesas de Dios. Un pueblo que está marcado por el sello de las promesas divinas. Y Dios lo está preparando, Dios lo está moldeando y lo va a llevar a ser el gran rey David. Pero para llevarlo a ese lugar, para llevarlo a esa posición, para darle esta honra, Dios lo está procesando y lo está tratando y permite cosas en su vida. Hay cosas que Dios obra de una manera personal, pero hay cosas que Dios permite que nos pasen para tratar nuestro carácter, para moldearnos, porque Él quiere llevarnos, hermano, a una honra superior de lo que ahora hemos vivido. Y el pueblo estaba en amargura de alma. Dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma.
cada uno por sus hijos, porque eso era lo que más le dolía, sus hijos, sus esposas. Lo material, aunque causa tristeza, perder el trabajo de muchos años, pero eso, hermano, se va a recuperar. Dios va a restituir. ¿Cuánto lo creen? Pero a ellos le dolía lo que más debe doler, su familia. Pero sobre David la carga era peor que la de todos, porque los todos a quien David los levantó, les enseñó, les hizo grandes guerreros, esos que David formó, ahora esos se levantaron contra él y le echaban la culpa y empezaron a decir cada uno: matemos a David. Cada uno coge una piedra y empezaron a coger piedras. Cada guerrero de David ahora se había convertido en alguien que potencialmente lo iba a matar. Y empezaron a coger piedras. ¿Y sabía que a quién le iban a tirar piedras? A David. Y por eso David se angustió más que todos. Y por eso el dolor de David fue superior a todos, porque ahora también su vida estaba en peligro. Me imagino él diciendo: bueno, yo teniendo vida, yo sé que el Señor me ayuda y vamos a ver qué hacemos para recuperar lo perdido. Pero si me matan, no voy a poder hacer nada en favor de mi familia. Y por eso dice la escritura que David se angustió mucho. Pero ¿qué hizo David en medio de la angustia? Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer en medio de las crisis? El primer consejo es fortalecernos en Dios. Mi amado, cuando las cosas van mal, cuando lo que nosotros hemos planificado, de un momento a otro ese castillo se viene abajo, lo que debemos hacer es fortalecernos en Dios. Ahora bien, alguien dirá: ¿y cómo me fortalezco en Dios? Bueno, ¿qué hizo David para fortalecerse en Dios? Versículos 7 y 8 de 1 de Samuel 30. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, ¿qué les dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué hizo David? Fortalecerse en Jehová, su Dios. ¿Cómo se fortaleció? Le dijo al sacerdote Abiatar en ese momento: pásame el efod, acércame el efod. Una prenda sacerdotal que se ponían para consultar a Dios. Acércame el efod. Se lo dieron, y lo que hizo David en el versículo 8 fue: y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? Oró a Dios. ¿Qué hizo David para fortalecerse? Clamó al Señor. Le pidió a Dios dirección. Orar es hablar con Dios. En medio de la angustia, la cual no era poca, David se fortaleció en Jehová su Dios, porque él buscó el rostro de Dios en oración. Mientras los otros buscaban culpables y tenían piedras en la mano para matar supuestamente al culpable, David hizo lo contrario. David no empezó a ver culpables. David lo que empezó a ver era que había una fuente de salvación, y eso solo era posible en la presencia de Dios. Y por eso es lo que hace él, es buscar la presencia del Señor. Mi amado, en el medio de la crisis que estás viviendo, no sé por cuál crisis estás pasando, no debes dejarte llevar por la situación y dejar que te roben la fe y la esperanza. Tú debes de entender que hay una fuente de salvación, y esa fuente es la presencia de Dios, y a Dios es que debemos de buscar en oración. ¿Cuánto lo creen? Así es. David lo que hizo fue consultar a Jehová su Dios. ¿Qué hicieron los otros? Buscar culpables para matar al culpable. Dejemos de estar buscando chivos expiatorios, echándole la culpa a los demás,
y más bien busquemos el rostro de Dios, la presencia de Dios, porque de parte de Dios es que viene la respuesta y de parte de Dios es que viene la bendición y la salvación para su pueblo. Alguien que lo crea. ¿Qué recibe el que ora a Dios? Lucas 22, 41 al 43. ¿Qué recibe el que ora a Dios cuando está en tiempos de crisis? Dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué hizo Jesús, el Hijo de Dios, en medio de su crisis? Aquí estamos viendo la parte humana de Jesús. Quiero recordarle que cuando el Señor se hizo hombre, Él era 100% divino, porque el Señor nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero también al encarnarse era 100% humano. Y aquí vemos la faceta del Jesús humano. De ese hombre que sabe que la muerte que le va a venir a él es una muerte, hermano, muy trágica. Sabe que vienen los latigazos, viene la flagelación romana. Sabe que lo van a coronar con una corona de espinas que incrustarán en su cabeza con un palo. Sabe que van a clavarle sus manos y sus pies. Saben que le atravesarán una lanza en su costado. Él sabe esto. Él sabe la vergüenza. Él sabe que se burlarán. Él sabe que lo van a escupir. Él sabe que lo van a dejar prácticamente desnudo, porque le quitarán sus ropas y sortearán sus túnicas. Él sabe que lo van a tomar preso y lo llevarán a un juicio totalmente injusto. ¿Y qué hace Jesús en medio de las crisis? Le dice a sus discípulos: quédense aquí, velen y oren, mientras yo voy a buscar el rostro del Padre. Porque eso fue lo que hizo Jesús, buscar el rostro del Papá Dios. Y se apartó de ellos como de un tiro de piedra. Un tiro de piedra más o menos son 50 metros. O sea, media cuadra, para que me entiendan, aproximadamente. Dejó a sus discípulos media cuadra atrás, y él allá en la presencia de Dios, el Hijo, buscando el rostro del Padre, pidiéndole y diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está derramando su corazón. Jesús no está buscando chivos expiatorios para echarle la culpa o a este o a sutano o a mengano. Jesús no está buscando piedras, no. Jesús lo que está buscando es la presencia de Dios. Y lo que hizo Jesús es lo que debemos de hacer usted y yo. Lo que hizo Jesús fue lo que hizo también el rey David cuando estaba en una gran angustia. Buscar la presencia de Dios. Jesús estaba de rodillas y oró al Padre. Y cuando él buscó a Dios en medio de las crisis, ¿qué vino de parte del cielo? La Biblia nos enseña que vino un ángel del cielo para fortalecerle. En medio de las crisis, en medio de la adversidad, cuando una persona busca el rostro de Dios en oración, lo que viene es que la persona recibirá la fuerza de Dios. ¿Cómo está uno en la adversidad? Está en debilidad. Pero el que está en debilidad, si busca la presencia de Dios, ¿qué vendrá de parte del Señor? Las fuerzas. Dios te levantará de la debilidad, porque recibirás las fuerzas del Dios Altísimo. Aunque no tengas fuerzas, Dios da esfuerzo al cansado y da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Alguien que lo crea. ¿Y qué más recibe la persona que en medio de la crisis se fortalece en Dios a través de la oración? Sabemos que nos fortalecemos en Dios por medio de la oración, pero ¿qué más recibe? Las fuerzas. ¿Qué más recibe? Primera de Samuel 38.
Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El que busca la presencia de Dios en medio de la adversidad, no solamente recibe las fuerzas de Dios, sino que también recibe dirección de Dios. ¿Qué es lo que recibe? Dirección de Dios. Porque en zapatos de otros cogen piedras buscando culpables. El creyente, la persona que recibe el consejo de Dios en medio de las crisis, lo que hace es ponerse de rodillas delante del Señor, consulta a Dios y Dios le va a guiar y Dios le va a direccionar, porque en medio de la adversidad él honró a Dios y entonces lo que hace Dios es honrarle. David necesitaba dirección, necesitaba una guía. Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo recupero mi familia? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo recupero lo perdido? ¿Cómo voy a hacer? Él necesita dirección y necesita la guía de Dios. Y Dios, después de que David consulta a Jehová, Dios le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Todo tiempo de cautividad, escúchame bien, todo tiempo de cautividad tendrá también apertura de cárcel. ¿Cuántos lo reciben? Amén. ¿Qué recibió David? Dirección de Dios. En toda comunicación hay un emisor y un receptor. Es decir, uno que habla y otro que escucha. Pero en medio de esta comunicación, el que escucha termina hablando para dar respuesta a lo que ha escuchado. Igual es con Dios. Dios nos habla para darnos dirección en nuestro camino de vida. Dios te está hablando en este momento por medio de su palabra. ¿Cuál es el otro consejo para que nosotros actuemos en medio de las crisis? El primero que vimos fue fortalecernos en Dios. Lo segundo, Primera de Samuel 30, 9 al 10. ¿Llegamos? Dice así: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Qué le dijo Dios? Síguelos, los alcanzarás y liberarás a los cautivos. Él cogió a su ejército y salió. Resulta que cuando va caminando con su ejército, se topa con un torrente, un arroyo de agua, pero esas aguas tienen bastante corriente, son torrentosas. Y cuando llegan al torrente de Besor, pasaron solo 400 guerreros. Iba con 600, pero 200 no pudieron porque estaban cansados, no solamente físicamente, sino cansados del alma, espiritualmente hablando. Se quedaron 400 con él, los otros 200 quedaron atrás en el torrente de Besor, no pasaron el torrente de Besor. Una cosa es ir a la guerra con 600 soldados y otra cosa es ir a la guerra con 400 soldados. Perder 200 soldados, mi amado, es un gran número. ¿Qué hubiera dicho David en zapatos de otro? No, pero es que yo, una cosa es ir con 600 allá a pelear, a luchar, a ver con quién tenemos es que agarrarnos para liberar a aquellos que están cautivos. Y ahorita con 400, no, yo mejor me devuelvo.
Es que somos pocos, ellos son muchos. Para nuestro enemigo son muchos y nosotros solo somos 400. Se quedaron 200 que no pudieron porque están cansados, están angustiados. Pero ¿sabe qué hizo David? ¿Qué dice la escritura? Que David siguió adelante. ¿Qué es lo que debemos de hacer en medio del tiempo de crisis? Seguir adelante. Pero es que los problemas no se han resuelto. Sí, no se han resuelto. Coja esos problemas, colóquenlos en Dios y en medio de los problemas usted y yo debemos de seguir adelante. Debemos de seguir avanzando. No podemos quedarnos en el torrente de Besor porque se quedaron 200, entonces yo ya no sigo adelante. No, usted siga adelante. Usted créale a Dios, usted confíe en Dios, usted espere en Dios, porque Dios al que le honra, Dios también le honrará. Hay que seguir adelante y no desmayar. Los grandes empresarios de nuestro país y del mundo entero, cuando empezaron, les fue mal una y otra vez, pero nunca dejaron de seguir adelante. Siguieron invirtiendo, siguieron creyendo, siguieron tocando puertas, siguieron avanzando. Y hoy día, pues bueno, se ven los resultados. Los que hoy día, hermano, usted lo ve grandes, primeramente tuvieron un pequeño comienzo. Todo tiene un pequeño comienzo. Pero pequeño no nos vamos a quedar, sino que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Alguien que lo crea. Pero ¿por qué no se recibe lo grande de Dios? Porque en el torrente de Besor se queda. Dicen: no sigo más, no sigo más, no avanzo más, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a creerle a Dios. Esto no dio más, no sigo más adelante. Si no te dio eso, habrá otra cosa que te va a dar fruto. Pero David, a pesar de todo esto, él siguió adelante con 400 hombres. Y eso es el segundo consejo: seguir adelante y no desmayar. No debemos dejarnos enlazar por la incertidumbre, el miedo, la incredulidad, porque si no nos hundimos en la arena, en las arenas movedizas de la desesperanza. David, a pesar que se enfrentaba a un enemigo más grande y poderoso que él, y aún perdió 200 hombres de su ejército por la fatiga física de sus guerreros, este hombre siguió adelante. ¿Qué le tocó a David? Reinventarse. Él dijo: bueno, yo tengo esta estrategia de guerra con 600, pero ahora tengo 200 menos. Me toca ¿qué? Reinventarme. Me toca ¿qué? Ver qué voy a hacer, porque yo de que sigo adelante, sigo adelante. Miren, cosas tan sencillas que toca reinventarse. ¿Usted está confiado que en la nevera tiene una gallina y usted dijo: hoy voy a hacer un sancocho de gallina espectacular? Y usted está confiado que en su nevera tiene una gallina lista, y cuando abre la nevera no hay ninguna gallina. Entonces, ¿qué le toca a usted? Seguir adelante. El almuerzo se tiene que hacer. Le toca ¿qué? Reinventarse. Usted tiene que abrir otro cajón y dice: allá hay unos frijoles, entonces hagamos una frijolada. Sí, no hay sancocho de gallina porque lo que pensó que estaba ya no está, pero usted no se puede quedar allí. ¿Qué hizo? Una frijolada. Se reinventó. De igual manera tiene que ser así en medio de las crisis. Hay veces contamos con esto, pero con esto que contamos por circunstancias de la vida se esfuma. David salió con 600 guerreros y ahora se le quedaron 200 en el torrente de Besor porque no pudieron más. Estaban tristes del alma, pero también fatigados físicamente y no pudieron más. ¿Y entonces qué le tocó a David?
reinventarse para poder seguir adelante. Reinventarse para poder seguir adelante. Con esto de pollo frisbee, ¿se acuerdan? Con España y todas esas cosas de pollo frisbee. Bueno, ayer nos sacamos el clavo. Ayer nos sacamos el clavo de que nos hayan llevado nos hayan robado la marca de pollo frisbee en España. No, ayer nos sacamos el clavito. Resulta que cuando vino todo esto pues de España, que la marca frisbee, que es colombiana, que allá apareció con otros dueños y que no habían hablado pues previamente con los originales de acá de Colombia, viendo esa historia de ese hombre, él no empezó con pollos. Él empezó fue con pizzas. Y el nombre de pollo frisbee se lo dio fue en el negocio de las pizzas. Porque cuando él empezó con las pizzas, pues los expertos en hacer pizzas, ¿no? Que saben de eso, cogen la masa y la tiran en el aire y eso gira así como un frisbee. De ahí es donde nace el nombre de pollo frisbee. Porque la persona que le estaba asesorando dijo, uy, pero póngale frisbee porque esa masa que está así parece un frisbee volando allí en el aire. Póngale frisbee a su negocio. Y vea, ahí fue. O sea que pollo frisbee primeramente no produjo pollos, produjo pizzas. Y el nombre frisbee no fue por los pollos, fue por las pizzas. Pero el nombre famoso de frisbee no es por las pizzas, sino por el ¿qué? Por el pollo. ¿Qué le tocó hacer al dueño de este negocio cuando empezó? Reinventarse. Reinventarse. ¿Qué le tocó hacer a David? Para poder seguir adelante, ¿qué le tocó hacer a David? Reinventarse. ¿Alguien que lo esté creyendo? Gloria a Dios. ¿Qué más debemos de hacer en los tiempos de crisis? Vamos a 1 Samuel 30, 11 al 19. Dice así. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 meses y 3 noches. Perdón, en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguev, que es de los cereteos, y pónganle cuidado, y de Judá, y al Neguev de Caleb, y mire cómo te sigue diciendo, y pusimos fuego ¿a dónde? A Siclag. Pregunto, ¿cómo se llamaba la ciudad donde quemaron, robaron y se llevaron secuestradas las esposas y los hijos de todos los de David y su ejército? Siclag. O sea que David dijo, uy, este fue el que me incendió mi casa, malo. Este fue el que ayudó a que secuestrara a mi familia. Sigamos acá. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esta gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel, mire, por todo aquel, ¿qué cosa? Gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Mire, desde aquella mañana, escúcheme bien, mañana del día de hoy, hasta la tarde del día siguiente. O sea que fue una guerra extendida. Y en ese tiempo no era con drones ni con aviones, sino que era a espada, lanza, jabalina y arco con flecha. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Sigamos allí.
Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Y qué dice la escritura? Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. ¿Cuál es el tercer consejo de Dios para que usted y yo sepamos cómo movernos en tiempo de crisis? El tercer consejo es no dejarnos llevar por los impulsos emocionales del tiempo de crisis. Claro, uno de las crisis, la persona está con su sistema nervioso y unos con la angustia, otros tal vez con depresión. Y se toman decisiones equivocadas porque se toman de una manera alocada. Y eso es lo que no podemos hacer, tomar decisiones alocadas. ¿Qué hizo David? Va con sus 400 guerreros. Él dijo, yo sigo adelante. Me reinvento, pero yo sigo adelante. No me voy a quedar atrás. Yo sigo adelante. Yo avanzo. Yo le creo a Dios. Yo confío en Dios. Y resulta que cuando él iba con sus guerreros, ¿sabe a quién se encontró? A un egipcio que estaba tirado en el camino. Entonces pararon a auxiliarlo. El amor al prójimo, qué importante. No lo dejaron tirado. David no dijo, no estoy ocupado, yo estoy viendo otras cosas y pendiendo de otro, no tengo tiempo para nadie. Él, a pesar de su angustia, el amor al prójimo lo llevó a auxiliar a este hombre que se encontraron tirado allí en el camino. Un egipcio. Y lo llamaron, bueno, ¿y usted qué? ¿Quién es? ¿O qué es? ¿De dónde está? ¿Para dónde va? ¿Qué le pasó? Él dijo, no, yo soy siervo de una amalecita. Y mi amo me dejó tirado acá hace 3 días y 3 noches porque me enfermé. Se enfermó y su amo lo dejó tirado. David tuvo amor por el prójimo. El amo de este egipcio no tenía amor por los suyos. No le importaban los suyos. Le importaban otros, pero no los suyos. A David le importó alguien que aún operó en su contra y lo auxilió. ¿Y qué pasó? Cuando este hombre dice, lo que pasa es que nosotros hicimos incursiones en los cereteos. ¿Quiénes son los cereteos? Miren, los cereteos son los mismos filisteos, sino que se le llama cereteos porque ellos vinieron de la isla de Creta. O sea, los filisteos, su origen, la génesis de los filisteos es que ellos vinieron de la isla de Creta y llegaron acá a la parte continental en el Medio Oriente, y cuando entraron allí, entonces se llaman cereteos, pero luego se le cambió el nombre por los filisteos. Esa es la génesis de los filisteos, los cereteos que venían de la isla de Creta. Bueno, bendito sea Dios. Y él dice, nosotros hicimos incursiones en los filisteos, nosotros hicimos incursiones en la tierra de Judá, en el Negueb, y nosotros también entramos a una ciudad llamada Siclat, y allá le pusimos fuego a esa ciudad. ¿Qué hubiera pensado por tu mente y por mi mente cuando vemos que este egipcio fue el que quemó nuestra casa? Fue el que se robó nuestras pertenencias. Porque él lo está diciendo y él está confesando que ellos fueron. Y él participó de eso. Por la mente de otro y en el obrar de otros, si se deja llevar por las emociones, ¿qué hubiera hecho? Venga para acá sin vergüenza. De una vez, mátenlo. O él mismo lo hubiera matado. Hubiera dicho uno menos, pero no era uno menos. Ese era el que Dios puso. Porque Dios lo maneja todo, mi amado. Escúchame bien. La respuesta de Dios va a venir de parte del Señor. Va a venir de fuentes que tú ni te imaginas. Porque todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice la palabra del Señor. Dice, tú eres el que colocaste fuego a nuestra ciudad. Nosotros somos las víctimas. Tú eres parte de los victimarios. Lo auxiliaron, agua, alimento. Lo auxiliaron, medicina, me imagino. Y le dijeron, bueno,
tú nos vas a llevar a aquellos que nos robaron todo. Y el egipcio fue el canal que Dios usó para restituirle a David y a su ejército todo lo que había perdido. Así que espera cosas maravillosas y milagrosas de Dios, aun cosas que ni entendemos, pero que Dios usará para traer respuesta y bendición que estamos esperando. Alguien que lo crea en este lugar. Pero si se deja David llevar por las emociones, ¿cuál será la emoción, el sentimiento ante la víctima? El victimario, tenerlo presente, verlo cara a cara. ¿Cuál va a ser el sentimiento? De venganza, de cogerlo y, mejor dicho, matarlo. Pero aunque David sintió y quiso hacerlo, David no lo hizo, porque David no se dejó llevar por sus impulsos emocionales del momento. Eso se llama templanza o dominio propio en los tiempos de crisis. Es una herramienta que nos va a llevar para restituir todo lo que hemos perdido. Hay veces en las crisis queremos no cerrar todo, acabar con todo, mejor dicho, no pasa nada. No te dejes llevar. No te dejes llevar por tus emociones. No te dejes llevar por los sentimientos que muchas veces están totalmente contrarios por la situación difícil que estás viviendo. No te dejes llevar por eso. Tenga dominio propio. Tengamos templanza, esperemos en Dios, confiemos en Dios, que Dios va a restituir todo lo que el diablo nos ha robado. El Señor lo va a restituir. ¿Qué pasó? Cuando ya este hombre recibió sanidad, tenía fuerza, volvió el espíritu, el egipcio, agradecido con David, lo llevó ante su mal amo, ante los amalecitas. Y cuando ya David llegó, ¿cómo los vio David a sus enemigos? ¿Cómo estaban ellos? Extendidos en la tierra y estaban comiendo y bebiendo. O sea que, hermano, ahí más de uno estaba borracho. O sea que a David le fue fácil recuperar lo que había perdido. ¿Sabe qué hizo Dios? Se le adelantó a David e hizo que sus enemigos entraran en debilidad, e hizo que sus enemigos perdieran la fuerza y que no tuvieran la capacidad de reaccionar, de pelear, porque ese ejército de los amalecitas era un mayor número de soldados y tenían mayores armas que las de David. Pero David, amado, iba con el Todopoderoso. David no iba solo, David iba fortalecido en Jehová su Dios, y su Dios fue que le dio la victoria sobre sus enemigos. Alguien que lo crea. ¿Qué pasó con David? Versículo 19. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Dice la Biblia, todo lo recuperó David, todo lo recuperó. Proféticamente, por la palabra de Dios que te estoy enseñando, lo que el diablo, el hombre y el mundo te robó, Dios te lo va a devolver multiplicado. Alguien que crea el espíritu profético de la palabra de Dios. Amén. Todo lo recuperó David. El televisor, el juego de cama, el juego de comedor, la freidora. ¿Se acuerda de la freidora? También la recuperó. Sus esposas, sus hijos, todo lo recuperó David. ¿Se acuerdan los que quedaron, los 200 que quedaron allá en el torrente de Besor porque no pudieron? Sus esposas y todas las pertenencias de ellos también se las llevó David. Todo lo recuperaron, pero no solamente fue recuperar lo que perdieron, sino que también lo que ellos habían robado en otros pueblos, en otras tierras,
también David se quedó con ese gran botín. O sea que David volvió a manos llenas con la bendición de Dios. Si se le robaron 5 vacas, volvió con 10. Si se le robaron 10 ovejas, regresó con 20 ovejas. Si tenía una esposa, regresó con su esposa. Ya más de uno estaba abriendo los ojos. ¡Uy, amén! ¡Gloria a Dios! Recuerde que para un Adán es una Eva, ¿no? ¿Y una Eva qué? Un Adán. Y alguien dirá, pastor, pero ¿por qué aquí dice que las 2 esposas de David? Porque ese era el tiempo de la ley de Moisés. Ya no estamos en el tiempo de la ley de Moisés. Estamos en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mi amado. Y ahora en la gracia vuelve al diseño original del Edén. En la gracia vuelve al diseño original del Edén. Para un Adán, una Eva. Y para una Eva, un Adán. No Adán e Iván. Mucho cuidado con eso. Lo tercero. Vamos a Jod, lo cuarto. El cuarto consejo. Jod 42, 10 al 13. Jod 42, 10 al 13. Dice así. Y quitó Jehová la aflicción de Jod cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Jod. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Jod más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El cuarto consejo de Dios: ¿qué debemos de hacer en medio de las crisis? Escúchame bien. Liberar nuestros corazones de odios, resentimientos, amarguras y falta de perdón. ¿Sabe qué nos muestra aquí la escritura en Jod 42:10? Mire lo que dice. Dice que el Señor quitó la aflicción de Jod cuando él hubo orado por sus amigos. Los amigos de Jod vinieron 3: Elifaz, Bildad y Zofar. Pero con amigos así, ¿para qué enemigos? Sin embargo, la Biblia le llama amigos. Pero cuando usted estudia la historia, usted va a ver que estos amigos, entre comillas, de Jod, vinieron a Jod y lo que hicieron fue echarle la culpa a él. Hubo uno que palabra más, palabra menos dijo: todo esto que está pasando es porque usted, Jod, es muy pecador, hermano. Es que Dios le está haciendo pagar, pero toda junta, de todo lo malo que usted ha hecho. Por eso perdió su hogar, por eso perdió sus hijos, por eso perdió el ganado, por eso perdió la cosecha, por eso perdió sus trabajadores, por eso lo perdió todo, hasta la salud lo perdió, que usted es un hombre muy pecador. Y Dios, escúchame bien, Dios permite en nuestras vidas que hayan personas que operen como cuñas, como tropezaderos. ¿Sabe para qué? Para ver cuál va a ser nuestra actitud. Esas personas que son lija, pero esa lija de las que es bien engorrosa, digámoslo así, que raspa, esa que raspa. Hay personas que son así, lijas, pero que son que raspan, Dios mío bendito. Pero Dios lo ha permitido para ver cuál va a ser nuestra actitud. Estos, entre comillas, amigos vinieron y lo que hicieron fue echarle sal a la herida, a criticar a Jod, a levantarse en su contra, a echarle la culpa a él. Jod pasó de tenerlo todo a perderlo todo, hasta la misma salud. Una crisis verdaderamente grande la que pasó Jod. Perdió, escúcheme bien, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Perdió sus trabajadores,
perdió 7 hijos y perdió sus 3 hijas. ¿Qué dice Job 2:7? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea que Job, mi amado, lo perdió absolutamente todo. Vinieron a Job, dice que sus amigos, para darle ánimo y aliento, y lo que hicieron fue levantarse en su contra y echarle la culpa de todo lo que estaba pasando a Job mismo. Job 16:20. Mire lo que dice Job 16:20. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿Cómo eran sus supuestos amigos? ¿Cómo eran sus supuestos amigos? Disputadores, o sea, vinieron a pelear contra él. Sus amigos, más que amigos, se vinieron fue como enemigos. Pero ¿sabe qué Dios le dijo? Ora por ellos. Ora por ellos. Bendícelos. No les tomes en cuenta sus palabras. No les tomes en cuenta que te están señalando, que te están juzgando, que te están condenando. No le tomes en cuenta. Libera tu corazón de resentimientos, de odios, de falta de perdón, Job. Libera tu corazón de eso. Y eso fue lo que hizo Job. Allí lo dice en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Óigame. Job lo perdió todo, pero también lo recuperó todo y Dios le dio más. Diego, amigo, Dios me va a dar mucho más de lo que he perdido. Así es, mi hermano. ¿Cómo fue el milagro? Versículo 11. Así fue el milagro de Dios sobre Job. Vinieron a Job todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de oro y ¿qué más? Un anillo de oro. Yo pregunto, ¿cómo eran las familias de antes? ¿Pocas o muy numerosas? Numerosísimas. La de mi abuela materna eran 12, imagínense. 2 no se dieron antes de nacer, los otros 10 sí, pero fueron 12. Wow. Y mucho antes eran más numerosas, eran de 15, de 20. Y estamos hablando en el tiempo de Job. Y para que usted entienda, Job es del tiempo aproximado de Abraham, o sea, 2000 años antes de Cristo. Es paralelo de Abraham, Job. ¿Cuántos hermanos tenía Job? Hermano, eso era una cantidad de hermanos y de hermanas. ¿Y sabe qué pasó? Dios tocó a sus hermanos, y Dios tocó a todos los que antes le habían conocido. Fueron a él, comieron pan en su casa, y cada uno le trajo un anillo y ¿qué más? Y dinero. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job, dinero y oro, dinero y oro, dinero y oro, dinero y oro. Y Job con todo eso compró y hasta le sobró. Dios le devolvió todo, le hizo recuperar todo y le dio más. Dios te va a hacer recuperar todo y te va a dar de más. Alguien que lo crea. Colóquese en pie y vamos a orar. Pero hagámoslo de Job. Él liberó su corazón de odios, de resentimientos, de falta de perdón. Él oró por sus amigos. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Señor, bendíceles. Hablaron mal de mí,
dijeron palabras maldicientes hacia mí, yo oro por ellos, yo doy palabra de bendición sobre ellos, yo doy bendición de lo alto sobre ellos. Eso fue lo que hizo Jod. Y cuando Jod hubo orado por sus amigos, ¿qué fue lo que pasó? Dice que Dios le devolvió todo lo que había perdido. Dispón tu corazón. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos has dado estos consejos que debemos de poner por obra en tiempo de crisis. El primero que tú nos enseñaste es que debemos de fortalecernos en Dios, que también debemos de seguir adelante y no desmayar, y para eso muchas veces tenemos que reinventarnos, que no debemos dejarnos llevar por los impulsos emocionalistas de los tiempos de crisis y liberar nuestros corazones de odio, resentimientos, amarguras y falta de perdón. Hoy venimos y nos agarramos de la bondad y la misericordia de Dios. Venimos a bendecir el nombre del Señor. Venimos a glorificar su nombre, Padre, y hemos entendido de que como cristianos pasamos por tiempos difíciles. El ser creyente no nos exime de dificultades, de adversidades, de escasez, de enfermedad. No nos exime de pasar en tiempos de angustia. Jesús vivió tiempos de angustia y en su angustia oró al Padre. Y Dios envió un ángel del cielo para fortalecer. En medio de la debilidad por la crisis vivida, óyeme, las fuerzas de Dios vendrán sobre tu vida y vendrán sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Vamos a alabar a Dios porque Él es bueno. Has sido fiel. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego. A ti me rendiré. Tu fidelidad
con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Cantémosle a la bondad de Dios. Vamos todos, abre tu boca. En mi vida ha sido bueno, En mi vida ha sido fiel. en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Padre amado y bendito Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria. Lloro por ti, para que en medio de los tiempos de crisis reciba las fuerzas de Dios, para que no desmayes, para que sigas adelante, para que avances, aún a pesar de la adversidad, sigues avanzando, para que no tomes decisiones alocadas por las emociones, sino que Dios te guíe y te direccione, para que nuestro corazón no se llene de odio, ni de resentimiento, ni de falta de perdón, sino que podamos perdonar y amar aún hasta nuestros enemigos. Job oró por sus amigos. David auxilió, alimentó y sanó a uno que hizo parte de aquellos que le dañaron, que le robaron todo y que llevaron cautivo a sus esposas e hijos. Y Dios utilizó al que ellos menos pensaban para abrirles el camino de la restitución. Escúchame bien. En menos de lo que tú piensas e imaginas, se te abre un camino de restitución para que recuperes lo perdido. Y te digo de parte de Dios, que aún Dios te dará más. Te hará recuperar lo perdido y te dará más. Porque Dios es bueno. En mi vida ha sido bueno. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos, levantemos nuestra voz. En mi vida ha sido bueno. Todo, levanta tu voz. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. 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 Yo cantaré de tu bondad, Señor. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Alguien que le dé un fuerte y grande aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y al pueblo de Dios! ¡Victoria! Gloria a Jesús, el Señor.
Mis amados, Dios me les bendiga y me les guarde grandemente. Recuerden, los martes estamos de discipulado bíblico. Está esta dama que nos visita por primera vez. Déjanos tu petición de oración, hija. Hágale ahí. Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde. Martes, discipulado bíblico, 7 de la noche. Miércoles, reunión familiar entre semana, 7 de la noche. Y próximo domingo, culto de ministración, para que Dios sane, obre milagros, para que Dios nos llene de su espíritu. Próximo domingo, 9 de la mañana, y estemos orando, acuérdense, por el Congreso de Mujeres. Viernes 14, 7 de la noche. Sábado 15, 7 de la noche. Y domingo 16 de noviembre, próximo mes, 9 de la mañana. El Señor les bendiga y les guarde a todos grandemente.